Este vídeo proporciona una presentación general de la creación de un diagrama unifilar en AutoCAD Electrical. El diagrama unifilar es diferente de un diagrama de esquema o de cableado que muestra exactamente qué cable está conectado a qué componente. El diagrama unifilar puede mostrar la entrada de potencia y la estrategia de carga conectada de todo el sistema. Se pueden crear diagramas unifilares mediante el menú de símbolos. Seleccione el símbolo que desea insertar. Seleccione un nombre de etiqueta para vincularla a un circuito trifásico. Seleccione todos los valores de anotación del circuito trifásico o solo los que considere oportunos para que se muestren en el diagrama unifilar. Seleccione otro símbolo para insertarlo y vincularlo al circuito trifásico. Los componentes unifilares se vinculan a los componentes de esquema correspondientes para permitir las actualizaciones automáticas. Una vez vinculados, las actualizaciones de un componente se aplican al otro. El modo más rápido y sencillo de crear un diagrama unifilar es mediante el generador de circuitos. Configure e inserte un circuito unifilar mediante el generador de circuitos. Puede utilizar las opciones de circuito por defecto o modificar los valores por defecto durante la inserción. Todos los aspectos del generador de circuitos se pueden personalizar. Un cable puede representar varios cables en un circuito unifilar. Por lo tanto, no es obligatoria la numeración de los cables. Defina las capas del cable como sin numeración de cables para que no se asignen números a los cables. Puedes seleccionar entre los valores predefinidos para anotar el circuito. O bien, hacer referencia a un circuito existente para crear y vincular los componentes unifilares con los componentes de esquema. Se inserta un circuito unifilar con el circuito trifásico existente. Este vídeo proporciona una introducción a los informes en AutoCAD Electrical. Puede crear informes a partir de los dibujos del proyecto o de archivos externos, como la base de datos de catálogo. Dispone de informes de esquema e informes de armario. Los informes de armario incluyen una lista de materiales del armario y una lista de componentes del armario, entre otras opciones. Los informes de esquema incluyen una lista de materiales de esquema, una lista de componentes de esquema, cables desde, hasta, etc. Para crear un informe, seleccione el tipo de informe y las opciones correspondientes. Las opciones de los informes varían en función del tipo de informe y pueden incluir el tipo de componentes
las opciones de visualización y los filtros por instalación o posición. Se muestra el informe y se puede personalizar el formato. Es posible modificar los campos que se van a incluir en el informe, el orden de los campos y sus nombres. Los informes se pueden insertar en forma de tabla. Utilice los estilos de tabla para controlar el aspecto de las tablas de informe. La tabla de informe se puede dividir en varios objetos de tabla y en varios dibujos. Además, puede guardar el informe en una hoja de cálculo, una base de datos o un archivo de texto. Si ha añadido atributos personalizados a los componentes y desea ver los valores en un informe, añádalos a la lista de atributos definidos por el usuario. Estos atributos se añaden como campos disponibles para todos los informes. Utilice configuración de formato de informe para predefinir el formato del informe mediante archivos de formato. Defina los campos que desee incluir, el orden de los campos y los parámetros específicos de la tabla, como el estilo de tabla, el ancho de columna, etc. También puede definir los parámetros para generar un informe en un archivo. Los archivos de formato se pueden utilizar para generar un solo informe o un grupo de informes. Utilice la opción Informes automáticos para crear y generar un grupo de informes. Para cada informe, seleccione un archivo de formato existente con la salida definida. O bien, cree un archivo de formato y defina la salida deseada. Puede guardar el informe en un archivo, insertarlo como una tabla o ambas opciones. Después de seleccionar los archivos de formato, ejecute informes automáticos para insertar tablas de informe y crear los archivos de salida. En este vídeo hemos visto algunas de las funciones disponibles para crear informes.